¿Cómo usted recuerda esa noche? No había radio, no había redes, no había salido en Instagram ni en Twitter. El ambiente de la ciudad capital en ese momento era un ambiente sombrío. Cuando ellos llegan y yo los recibo, pues soy yo quien los recibo en el lobby. Ellos llegaron cerca de las 10:20 de la noche, esta es la verdad, cerca de las 10:20 de la noche. Y este tema, yo lo hablé con ellos no sé cuántas veces, qué sé yo, 20, 30 veces. Y decir que ella fue violada. Y lo primero que me dice bienvenido, el doctor Marcelino Vélez, acabamos de matar a Trujillo. En mi cara. No informes a la policía, no digas nada, venga quien venga, porque para mañana a las 6 de la mañana estarán fusilados todos los Trujillos. Mis amigos de Al Tanto, como siempre, estoy feliz de encontrarme con ustedes. Suscríbanse a este canal, déjenos en sus comentarios qué les parece este contenido de alto valor que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, ustedes saben que yo soy sanjuanera, de San Juan de la Maguana, y San Juan de la Maguana, decían los anuncios de Barceló, es el granero del sur, pero también ha sido el epicentro para producir grandes figuras que son relevantes y que son indispensables en la cultura, en la medicina, en el deporte, en la salud en general. Y aquí tenemos, yo pienso que una de nuestras mejores muestras es el doctor José Joaquín Puello. Gracias por estar con nosotros. Colombia, muchas gracias. Deberíamos comenzar el programa cantando Mañanitas de San Juan. Usted canta, yo le hago corvo, yo no canto nada. Eso era de mi pariente Edna Garrido. Bellísima canción, ojalá la gente la pueda encontrar en el internet y escucharla. Mañanitas de San Juan de la Maguana. Qué bueno y usted es del mismo San Juan de la Maguana, claro, municipio cabecera. Claro. Nacido y parcialmente criado, porque mis padres viajaron mucho en el interior del país. Mamá era maestra, papá también. Y en la época en la dictadura de Trujillo, los maestros los movían de una ciudad a otra cada 6 meses. ¿Cómo? ¿Y para qué? Para que no echaran raíces. Ah, pero mire, ese dato yo no lo tenía. Sí, así es. ¿Y qué peligro podía implicar para...? Bueno, en esa época, obviamente, la intelectualidad no estaba muy alta en el país, no había mucha gente que conociera de cuál era la situación política en el mundo, no nos llegaban noticias, pero los maestros eran las personas de mayor nivel, vamos a decir, intelectual y o académico. Y para que no echaran raíces, Trujillo los movía cada 6 meses. Qué bueno que usted toca eso, porque su madre era maestra y se dice muchas cosas de la dictadura, pero la gente que favorece, por ejemplo, a la línea de Trujillo, dice las mujeres votaron por primera vez, hubo una canciller, hubo una senadora, como su madre, antes de entrar con usted y su conexión. Señores, aquí el doctor Humberto Salazar ha dicho que el doctor José Joaquín Puello atendió a los heridos del día D cuando el tiranicidio, sí. Y entonces yo me puse a hacer números y yo, pero es que ese doctor se ve muy joven, pero ese doctor tenía que tener como 5 o 6 años, pero sí es verdad, él estaba ahí, nos va a contar esa historia en breve, pero antes me gustaría saber de lo que usted oyó de sus padres, cómo su madre pudo ser profesora en esa época. Mira, el nivel profesoral en los pueblos del país en esa época era increíble. En San Juan de la Maguana nos daban inglés, nos daban latín, nos daban raíces griegas, entonces nos daban francés. Entonces el magisterio en esa época estaba ocupado quizás por lo mejor de la sociedad nuestra en el interior y aquí también en la capital. Entonces los maestros tenían no solamente una competencia, una influencia fundamental en la formación de los jóvenes. Existía mucho respeto. Bueno, para comentarte algo que poca gente sabe, por ejemplo, hay una calle en Duvergé que lleva el nombre de mamá, porque mamá fue maestra allá. Y la sociedad le agradeció tanto que le puso el nombre a una calle. Papá fue director de la escuela. Entonces, para terminar entonces la profesora Sara Herrera de Puello tiene su calle en Duvergé. Sí, señor. Simplemente por la influencia que ella tenía. Pero que usted sepa, doctor, cómo una mujer pudo, porque si ya
estamos estableciendo que eso era una cosa muy grande, ser maestro, ser profesor, para establecer el tema de género. ¿Las mujeres tenían el mismo chance que los hombres? Exactamente igual. De hecho, la mayor parte del profesorado, yo diría que era mitad y mitad. Mitad eran hombres, mitad eran del género femenino, pero con una competencia y una influencia en la sociedad realmente increíble. De hecho, yo personalmente a mi edad y después de tantas décadas en mi vida que Dios me ha permitido llegar, yo recuerdo muy bien a mis profesores y a mis profesoras, y con muchísimo cariño. Recuerdo también el respeto que se le tenía, y también aquí en Calladitos, el temor que le teníamos a los profesores. A los profesores. ¿Le podían dar su pela? Podían, nos daban. Y los padres ni preguntaban, ¿qué usted le hizo al profesor o qué usted hizo? Te digo algo aquí, Calladito, no lo copien esto. En el sexto año, estábamos en San Juan todavía, mamá me mandó a la pizarra, no pude hacer el problema que ella me pidió que hiciera. Yo me acuerdo todavía, yo tengo la marca todavía aquí. ¿Y con qué fue que le dio? Con una regla de este ancho. ¡Pam! Entonces, ese era, bueno, hoy día no se usa eso, pero ¿qué quiero yo decir con esto? No es el hecho de haber golpeado a un hijo, no. Es el hecho de que había un respeto por los profesores. Y había que estudiar, y había que ir temprano, había que ir bien vestidito, aunque uno fuera pobre, había que ir con corbata, había que ir con los zapatos lustrados, había que saberse el himno a Duarte, el himno a Sánchez, se cantaba todos los días, el himno nacional. Colombia, yo me sé el himno nacional entero y lo repito cada rato. No la parte popular entero. No entero, el himno entero, hasta libertad, 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 porque nos los enseñaban en la escuela. Entonces la escuela era una escuela realmente de formación. Y eso obviamente pasó lo que tenía que pasar, influyó mucho en la vida posterior de nosotros cuando llegábamos a la adolescencia. Entonces ya veníamos con ese aprendizaje, porque entre paréntesis, y ahora le digo algo que yo manejo, ¿no? El cerebro humano es así. El cerebro es conducta aprendida. Aparte de los genes, es conducta aprendida. Lo que tú aprendes en los primeros años, lo que tú repites en los años posteriores. Toda la vida, doctor. Usted dice, nos movían mucho, usted vivió en distintos pueblos, usted se graduó a qué edad, que ya usted para el 61 fue, ¿verdad? O el 60. ¿Cuándo fue que mataron a Trujillo? 61. En el 61. Pero yo llegué... ¿Pero y cuántos años usted tenía en el 61? No estoy porque usted me pregunta los míos, pero para yo ver qué usted hacía en una emergencia recibiendo a los caídos. Ya en el 61 yo iba del 5º año para el 6º año de medicina. ¿Y a los cuántos años usted vino aquí a la capital? Yo llegué de 16 años a la escuela. ¿A estudiar medicina? Sí. Ah, pues usted era un prodigio. No, oye, ¿por qué? Porque como los maestros eran mudados de una comunidad a otra cada 6 meses, el gobierno de turno del dictador le permitía a los maestros que sus hijos hicieran 2 cursos en un año. Oh, mira la ecuación cómo da. Sí, así da la ecuación. Y yo llego entonces 16 años y cumplo ya los 17 años ya haciendo el primer año de medicina. Porque entonces los maestros tenían que mudarse con sus hijos. Así entonces a mitad de año iban a perder cursos. Así es. Era como un privilegio que tenían, entonces tú podías hacer 2 cursos en un año, en la casa. Muy bien, homeschooling, como le llaman ahora. Sí. Doctor, ¿usted conoció a Trujillo en su tiempo de estudiante de medicina o antes? Mira, cuando trasladan a mamá y a papá para San Cristóbal, papá fue como director de las escuelas y mamá fue como maestra. Y vivíamos en la avenida Constitución. Tú estás en San Cristóbal, ¿verdad? Claro. En la avenida Constitución. Y vivíamos frente a la escuela, Y Trujillo, todos los viernes, cerca del mediodía, parqueaba su vehículo cerca de la acera, abría la puerta posterior derecha del vehículo y se sentaba ahí con una bolsa relativamente grande llena de 5 centavos. Todo niño que pasaba por ahí le daba 5 centavos. Que no era una suma despreciable para un niño. Eso costaba ir al cine.
5 centavos era la entrada. Que era como 800 pesos que le daba, si lo llevamos ahora. O 5 centavos era la entrada al cine. Estamos hablando de, tú encontrarte 5 centavos en la calle, para un niño eso era un dineral. ¿Y usted llegó a recibir sus 5 cheles? Sí, varias veces. ¿Y qué usted hizo con esa fortuna para la época? No, bueno, me obligaban a entregarlo en la casa. Pero sí, ahí lo conocí varias veces, lo vi a Trujillo. Obviamente la noche del ajusticiamiento no lo vi, no vi el cadáver. Vamos a llegar a esa noche. Sí. ¿Y qué usted recuerda, como diría José Luis Peral, y cómo es él? ¿Cómo a los ojos de un niño era tener acceso, no al presidente de la República, todo en ese momento, al jefe? ¿Qué usted recuerda o cómo usted lo proyectaba? Un Dios. La propaganda era tan terrible las 24 horas del día, comenzando porque en las casas nuestras en aquella época habían 2 letreros que había que comprarlos y costaban 5 pesos. Para los amigos que nos están viendo, los maestros ganaban 22.50, 25 pesos, y esos 2 letreros, cada uno costaba 5 pesos. Uno decía Dios y Trujillo, una placa así, y el otro decía, en esta casa el jefe es el jefe, Trujillo es el jefe. ¿Y entonces eso es la mitad de un sueldo? O 10 pesos en esa época. Tú ponías un restaurante, el más caro de la ciudad, aquí en la capital, por ejemplo, que era Men el Chino, que estaba ahí frente al Parque Independencia, y tú con un 75 centavos, un peso, la cantidad de comida que tú te comías ahí era una... Y entonces eso era como un Monet y un Rembrandt ahí, esos 2 cuadros, y lo ponían en la sala. Era obligatorio. ¿En la sala? En la sala, obligatorio. Todo el mundo. ¿Todo el mundo o los profesionales que podían adquirirlo? Todo el mundo tenía. ¿Y el que no tenía 10 pesos? Se las tenía que ingeniar. O encontraba quien se lo pagara, pero tenía que ponerlo. En esta casa, Trujillo es el jefe, y Dios y Trujillo. Y Dios y Trujillo. Y la proyección suya como niño era que usted había tenido un contacto con un ser celestial divino, entonces, en ese momento. Sí, un ser celestial. Uno no entendía lo que era un ser celestial, pero uno sabía que esa figura era una figura tan preponderante que no se podía ni tocar. Ni tocar. Y tenía guardia, tenía seguridad. No. Se paraba solo. Mira qué cosa. Solo, con su chofer. Estaba tan confiado. Totalmente, como la noche en que fue ajusticiado. ¿Cómo usted recuerda esa noche? No había radio, no había redes, no había salido en Instagram ni en Twitter. Cuando llegan esas personas, primero vamos a hablar de su guardia. Usted estaba haciendo una noche de guardia como cualquiera. Sí, normal. Pero el ambiente de la ciudad capital en ese momento, ¿cómo te lo explico? Era un ambiente sombrío. Ya habían ajusticiado, asesinado a los muchachos del 14 de junio. Ya habían venido las otras invasiones, la de Luperón ya había venido. Ya había un movimiento, el movimiento 14 de junio. Muchos de nosotros, de una forma directa o indirecta, estábamos en el movimiento porque estábamos en la universidad, y la universidad fue un foco, era la única que había en la Universidad de Santo Domingo, y era un foco de resistencia contra la dictadura. Entonces vivíamos en una tensión realmente increíble. No vivíamos, el toque de queda era un día sí y el otro también. Entonces lo que estamos estableciendo es que antes de la noche del 30 de mayo, esos últimos meses, vamos a irnos un poco para atrás. El 25 de noviembre, anterior al 30 de mayo, ese proceso, esos meses, cuando usted habla de un ambiente sombrío, ¿se refiere a esos meses? Sí, no, mira, todo comienza en el 59, 1959, con la llegada de los muchachos del 14 de junio. De ahí en adelante, la cantidad de presos que habían, torturados, jóvenes desaparecidos. Yo recuerdo vívidamente como en la universidad en aquel momento, el servicio secreto de Trujillo entraba a las 2 de la tarde y decía, Colombia Alcántara. Te llevaban y tú desaparecías. No me ponga de ejemplo a mí, no, que a mí no me gusta. Yo soy sanjuanera, cabalosa. A mí no.
O sea, era así, random. Sí, y ustedes los compañeros lo veían y ya sabían que no lo iban a volver a ver. Un estado de terror. Y algunos compañeros que ya estaban en el movimiento clandestino, te puedo decir inclusive el nombre, Sergio Bisonó, compañero mío de estudios. Sergio Bisonó me llama a uno de los baños donde está el paraninfo de la Escuela de Medicina y me dice, estoy en un movimiento clandestino, yo quiero que tú te inscribas. Yo me desaparecí una semana. Pues tampoco se le puede decir no que sabía, no sabía si era un espía o si me fue a hablar realmente para sonsacarme. Cualquiera podía ser un doble agente. Sí, claro. Bueno, en esa época sí. Y resulta entonces que Sergio es atrapado por el Servicio de Inteligencia Militar, el famoso SIM, Funesto, y Sergio fue llevado a la 40 y torturado. ¿A usted le tocó atender a algún torturado después en su práctica? Sí, después de eso sí, compañeros míos. ¿Y cómo era, doctor? Bueno, lo que narraban, la tortura era terrible, no solamente la tortura física, también la tortura psicológica. El tú saber si te iban a matar, si no te iban a matar, las veces que tú estabas en una ergástula, como eran los servicios, las cárceles de los servicios de inteligencia. Y ese era el ambiente, por eso yo utilicé la palabra sombrío. Es el ambiente sombrío, perdón, que vivíamos aquí en la capital. Entonces estaba en ebullición todo aquello de que había que luchar contra la dictadura. Ya Fidel Castro estaba en Cuba. Ya no se aguantaba la situación. No, y todos los jóvenes de aquella época de alguna manera éramos fidelistas, obviamente queríamos un cambio. Y más que estudiaban. Entonces ya había una ebullición realmente importante antes de ese 30 de mayo. Y antes de ese 30 y después del 59 está el 25 de noviembre. ¿Cómo usted recuerda que fue un accidente, que después, ¿cómo es eso? Usted ya estaba ya en el cuarto año. ¿Cómo usted recuerda la muerte de las hermanas Mirabal? Y las hermanas Mirabal, cuando se supo, porque hubo un periodo en que no se sabía lo de las hermanas Mirabal. No había redes, no había teléfonos móviles, la comunicación interpersonal era lo que existía. Llamar por teléfono era un peligro, tú no sabes si te estaban escuchando. Entonces aquello fue no un balde de agua fría, aquello fue un balde de ácido muriático a la sociedad dominicana. ¿Eso pasó y no se sabía inmediatamente? No se supo inmediatamente. O sea, pasó el entierro y todo y no se sabía. A medida que pasaron los días es que empezaron a venir los informes, porque la familia era que tenía que hablar, pero también la familia tenía que cuidarse. Poco a poco nos fuimos enterando. ¿Dónde la noticia corre rápidamente? En la cárcel La Victoria, porque los maridos estaban presos. Leandro estaba preso, Manolo Tavares estaba preso. Entonces, la noticia ya en toda su magnitud viene de las cárceles hacia la sociedad. Así fue que nos enteramos. Mira ese dato, porque uno ahora ve las cosas. Pasó una explosión en San Cristóbal, terrible eso, pero eso junto con, yo creo que fue prácticamente grabado en vivo, porque ahora todo el mundo tiene un teléfono. Al segundo se sabe. O sea, y uno se imagina que esos hechos que pasaron, todo el mundo los supo inmediatamente. No, claro que no. Y hubo una gran parte de la población dominicana que no se enteró tampoco. O sea, esa era la situación que nosotros vivíamos. Por eso yo digo a veces, Colombia, que cómo vamos a recordar, y hay gente que dice que volvamos a la época de Trujillo, por Dios. Los jóvenes de hoy día, o las personas que no vivieron aquella época, no se imaginan ni remotamente lo que se vivía aquí en el país. Era una verdadera dictadura con todo el poder de una dictadura, y voy a usar la palabra que le cabe, omnímoda, todo el poder del mundo. Doctor, estos informes, estos documentos desclasificados han dado estuve a Ramfis Trujillo, lo estrenamos el día de ayer, vaya al playlist en este canal de todos los documentos desclasificados de la CIA, coméntenos qué les parece, y Ramfis está muy esperanzado de lo que él entiende y de lo que su madre Angelita escribió en su libro Trujillo, mi padre, que ellos siempre
y que Trujillo en su momento, y la señora que cuidaba la casa niña en San Cristóbal, todos esos testimonios que él recoge de que Trujillo no dio la orden y que además le afectaba, que cómo iba Trujillo a mandar a matar a las hermanas Mirabal porque tampoco le convenía. ¿Qué le parece a usted estos informes de la CIA que algunos dicen que hay que volver a escribir la historia? Sí, yo no me río porque esto es una cosa muy seria. Yo a veces pienso, en mi casa, Colombia, yo a veces pienso, pero lo que yo estoy leyendo no fue lo que yo viví. Y yo soy un testigo, mis queridos amigos que nos están viendo. Lo que yo viví en mi juventud, en mi primera juventud, no es lo que se está escribiendo. No tiene nada que ver con lo que se está escribiendo. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo es posible, Colombia? Pero ¿cómo es posible que el testimonio de un asesino confeso como Clodoveo Ortiz, que es el que sale supuestamente en la infidencia que él le hace a un agente de la CIA sobre la viuda de Robert Reed Cabral? Pero ¿cómo puede ser que la palabra de un asesino confeso, a quien yo vi la noche que mataron a Trujillo, en la tortura que le hicieron a Pedro Livio Cedeño? Yo soy el único testigo vivo ahora mismo. Entonces, lo que yo vi no tiene nada que ver con lo que se está publicando. Son dos cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Solamente me lo explico por un hecho. Hay que desprestigiar, mira, Colombia, primero a la nación. O sea, decir eso es desprestigiar al valor de los dominicanos que esa noche se enfrentaron a la muerte y cumplieron, porque a todos los mataron menos a dos. Entonces, doctor, lo que dice Humberto Salazar es que la CIA no es palabra de Dios, que ellos consultaron y recogieron información de gente que quería, por supuesto, limpiar al jefe y que tiene objetivos políticos. ¿Esto es un daño colateral? ¿Usted cree que hay alguna intención de Estados Unidos, de alguna mano negra, mano oculta, de reeditar nuestra historia? No, yo creo que simplemente ellos, los agentes de la CIA, realmente recibieron todos esos informes de los torturadores. Mira, este es un tema que, como un hombre de ciencia, perdónenme el autoelogio, que yo soy, yo sé lo que significan las torturas. En una tortura no física, psicológica, uno de nosotros puede confesar que es chino y que habla mandarín. No hay forma de que un ser humano pueda escaparse de la tortura física o psicológica, que en el caso de la dictadura era lo que ejercían los sicarios del Servicio de Inteligencia Militar. Yo entiendo que ellos, en plena tortura, la gente dice de todo, la gente pierde el sentido. Uno de nosotros, los que estamos ahora aquí en tu estudio, nos encerramos durante 3 días sin luz, sin comida, sin agua, y cuando tú sales 72 horas después, tú hasta confiesas que tú eres Albert Einstein. Desorientado. ¿Usted le resta total importancia a esos informes de la CIA y cosas que hablan, por ejemplo, de Antonio de la Maza? ¿Usted le resta total importancia? Totalmente. Además, hay algo más, y es que una vez pasan esos hechos, tú te mantienes en la misma sociedad. En el caso mío específicamente, mis queridos amigos, yo conocí a doña Ligia. No solamente conocí a la viuda de Robert Reed, yo trabajé con ella. Ella era pediatra, ya yo había regresado del extranjero, trabajaba en la clínica Gómez Patiño, ella también. Hicimos una amistad que para mí fue un gran orgullo. Y este tema, yo lo hablé con ella no sé cuántas veces, qué sé yo, 20, 30 veces. Y decir que ella fue violada. ¿Y ella le relató qué pasó esa noche? Totalmente. Cuéntenos. El tema fue que ellos llegaron intempestivamente a la casa de Robert Reed, porque obviamente quizás él no estaba
dentro del centro de los conspiradores, de los héroes que estaban conspirando para el ajusticiamiento de Trujillo, pero conocían lo que estaba pasando. Mucha gente sabía que había algo entre manos. Que por cierto, te hago un paréntesis rapidito. ¿Por qué Trujillo es ajusticiado en la George Washington, ¿no? y el herido que fue Pedro Livio Cedeño? ¿Por qué lo traen a la Clínica Internacional, que era la clínica que sustituía al Hospital Internacional, lo que es ahora el Colegio Evangélico? Pero ellos pasaron por el Hospital Robert Reed, no lo dejaron allá. Ellos pasaron por la Gómez Patiño, tampoco lo dejaron allá. A ellos les quedaba cerca la Clínica Abreu, ¿por qué no lo llevaron allá? ¿Por qué lo llevan a la Clínica Internacional? Porque era un centro antitrujillista. Y esto lo estoy diciendo con plena razón de lo que estoy diciendo. Era un centro donde la mayoría de los médicos, y te los puedo mencionar porque muchos de ellos finalmente fueron torturados. El doctor Fellito Valle Viña fue torturado, Benjamín Ramos fue apresado, el doctor Pimentel Limber fue prácticamente separado de la sociedad. Todo el doctor Mañón por igual, el doctor Velázquez, los médicos de ahí eran antitrujillistas todos. Y lo llevan ahí porque para ellos, para los conjurados, esa era la clínica o era el centro médico que le daba cierta garantía de lo que te voy a decir ahora. Cuando llega Marcelino Vélez y Bienvenido García con el herido, y llega el doctor Durán Barreras, que era un primo hermano del general Inver, cuando ellos llegan y yo los recibo, pues soy yo quien los recibo en el lobby. Que obviamente no le mandaron un WhatsApp de que vamos en camino. Nada o sea, eso fue una sorpresa total. Sorpresa. Y te puedo decir la hora, que este es un tema que la gente dice que fue a las 9, a las 11. No llegaron cerca de las 10 y 20 de la noche. Esta es la verdad. Cerca de las 10 y 20 de la noche. Y lo primero que dice, me dice bienvenido, el doctor Marcelino Vélez. Así, acabamos de matar a Trujillo. En mi cara. ¿Y usted de qué color se puso, doctor? No. Pero es que una noticia así, ¿cómo la recibe un ser humano que ha vivido toda su vida bajo un régimen de dictadura, sabiendo todo lo que aquel bárbaro hizo durante tantos años? A cuánta gente mató, compañeros de uno, conocidos, era dueño del país. Una impresión, yo rondaba ya los 20, 21 años, pero la impresión que yo recibí esa noche, eso es inolvidable. Y me dijo una segunda frase, déjame repetirla como él me la dijo. No informes a la policía, no digas nada, venga quien venga, porque para mañana a las 6 de la mañana estarán fusilados todos los Trujillos. Señores, anoten eso, palabras textuales del doctor Marcelino Vélez y del doctor Bienvenido García. Entonces, obviamente, simplemente me quedé callado, atendimos el herido. Era un solo herido, era Pedro Livio Cedeño. Sí, Pedro Livio Cedeño, aunque Amadito García Guerrero fue herido también en un pie, en un talón. ¿Y fue a la clínica también? Tengo entendido que probablemente él estaba en el carro donde llevaron a Pedro Livio, pero Amadito era una persona que tenía una mentalidad muy directa. Él sabía que tenía que cumplir esa noche con decirle a los conjurados dónde iba a estar Trujillo, y cumplió. Y realmente se retiró. Después yo me enteré de las cosas que él dijo, porque el mismo general Inver me lo dijo, que él decía que él ya no iba a hacer más nada, sino retirarse a su casa tranquilamente para terminar su vida tranquilamente. Finalmente fue asesinado en su casa, 5 días después, exactamente. Seguimos esa noche. Cuando ellos llegaron, el cadáver de Trujillo estaba en el baúl del carro, lo dejaron en la casa del doctor Robert Reed. Cuéntenos cómo fue eso. No estaba en el baúl. Ellos solamente fueron a llevar a Pedro Livio. Pedro Livio llega, lo ponemos en un sillón muy parecido a este que tú tienes aquí. ¿En qué condición llega? Él llega
ayudado, porque lo ayudaron para subir los escalones. Yo lo siento en un sillón muy parecido a este que tú tienes aquí. Y ahí noto la sangre que brotaba del lado izquierdo del pecho, a la altura del corazón. Cuando yo veo la sangre, pienso que se estaba muriendo porque estaba exactamente en el sexto espacio intercostal izquierdo, donde está el corazón. Pero lo veo respirando bien. En un momento él se inclina, y yo veo que está saliendo sangre de la fosa renal izquierda. El proyectil entró sí en el sexto espacio, pero no directamente. Y él me lo narra. Y él me dice, recibí este impacto cuando yo me iba a cruzar la calle, yo me incliné y sentí el impacto que entró de manera tangencial. Si hubiera entrado directo, lo mata inmediatamente. Segundo, tenía una herida ametralladora en el antebrazo izquierdo, aquí. ¿Y esas heridas se la produjo Trujillo, el acompañante? Sabemos, después por la reconstrucción del episodio, sabemos que probablemente fue, como se dice, fuego amigo. Es probable que en el tiroteo, que duró 5 minutos, eso no duró mucho tiempo, que duró 5 o 6 minutos, probablemente uno de sus compañeros disparó y lo hirió. Pero la herida del antebrazo izquierdo, y eso los médicos nos enseñan en la escuela de medicina, este no. Este era calibre 38, pero este era un calibre mayor. Lo que quiere decir que es probable que esa herida del antebrazo izquierdo fue hecho por Zacarías, el chofer de Trujillo, que tenía una metralleta. Entonces, obviamente, no fue Trujillo quien le disparó. Entonces ya ahí ellos se retiran. Perdóneme, ¿usted lo opera? ¿Qué se hace con él esa noche? No, bueno, inmediatamente lo llevamos al quirófano. El doctor Damirón Ricard, qué lástima que no lo han reconocido, don Arturo Damirón Ricard, un gran cirujano, es quien lo opera. La anestesia se la da un médico dominicano, compañero mío que está en Estados Unidos, Sergio Bisonó. Y yo soy quien le ayudo al doctor Damirón. En el quirófano le encontramos 12 perforaciones del intestino delgado, le encontramos 3 del intestino grueso y había atravesado el riñón izquierdo, lo que quiere decir que no era mortal. Las heridas no eran mortales. Y esta precisamente se la suturé yo, la del antebrazo izquierdo. Y Pedro Elibio salió perfectamente bien del quirófano. Acuérdense, mis amigos, que en aquella época todavía nosotros no teníamos la anestesia que tenemos hoy día. Nosotros anestesiábamos con éter. Y los pacientes con éter despertaban muy rápidamente. Lo llevamos a la habitación. Él despierta. Antes de entrar al quirófano, él me dice que llame a su esposa, Olguita Despradel, doña Olga. Me acuerdo como ahora, llámame por favor al teléfono 286-42, me acuerdo todavía, y dile que el negocio salió bien. Yo llamo al teléfono, ella me contesta y me dice, ¿dónde está él? Le digo, está aquí en la Clínica Internacional. ¿Y cómo está? Digo, está herido y lo acabamos de operar. Entonces dice, voy para allá, dice ella, no, voy para allá. Ella llega con un hermano de Pedro Elibio y un chofer, un muchacho joven. Nos faltaban unos medicamentos y le pedimos al hermano, que era farmacéutico, que vaya a buscar los medicamentos, ya serían cerca de la medianoche. Y el hermano va a buscar los medicamentos y regresa a la clínica con 2 policías. O sea, quien le informa a la policía del herido es el hermano. ¿Y para qué? Él no sabía lo que había pasado, no tenía idea, ninguna idea.
ni que habían matado a Trujillo. A esa hora no se sabía nada, nada absoluto. El herido que estaba ahí solamente. ¿Y la hermana no le dijo? Porque la hermana sabía del No, negocio. la esposa no le dijo, no le dijo. No ¿Y le qué dijo nada. pasa entonces cuando llegan esos Entonces ahí policías? comienza entonces la tortura que le hicieron. La primera serían cerca de un poquito más después de la medianoche. O sea, él recién operado lo empiezan a torturar. Sí, lo torturaron inmediatamente. ¿En presencia de despertó. ustedes? Sí, señor. Ay, Yo presencié la tortura, la primera tortura. Él no habló. En la primera tortura no dijo ¿qué le nada. hicieron? Esencialmente golpes en la herida, pues nosotros lo abrimos desde aquí, desde el esternón, se llama el apéndice esquifoides, hasta la pelvis. Fue una herida grande que le hicimos para poder explorar toda la cavidad abdominal. Le hizo el doctor Damirón. Ahí él no dice nada, todavía estaba bajo los efectos del alcohol. Ellos esperan como unos 30, De la anestesia, ¿verdad? Los efectos de la anestesia. El efecto del éter. Estaba todavía bajo esos efectos porque te deja un poquito confuso, así como cuando uno se toma unos tragos, ¿no? Y luego entonces viene la segunda tortura, que sí fue mucho más fuerte. Doctor, ¿y quiénes lo torturan? ¿Esos dos policías? ¿O llegó gente ya del CIN ahí? No, ahí estaba todo el servicio secreto. Estaba Johnny Aves, Figueroa Carrión, Clodoveo Ortiz, uno apellido de la Rosa. Otro ¿Usted lo vio con sus ojos ahí? A Johnny Aves. Estoy diciendo los nombres de los que estaban ahí. Otro que se llamaba Manota, otro apellido Balcácer. Eran 7 u 8 del tope del servicio de inteligencia militar. Que ya sí sabían que Trujillo estaba muerto. Ya sabían que Trujillo estaba muerto. Lo que ellos no sabían qué había pasado, porque el tema del interrogatorio era con quién tú andabas. ¿Qué me sorprendió a mí en esos minutos? Que ellos mencionaron dos nombres. Mencionaron el nombre de Antonio de la Maza y de Juan Tomás Díaz. Y le preguntaban, ¿tú andabas con Juan Tomás Díaz? ¿Tú andabas con Antonio de la Maza? Cuando ya la tortura tomaba ya 10, 15 minutos y él apretaba los dientes del dolor, lo puedo decir como lo dijo. Claro. Creo por respeto a la historia, ¿verdad? Pedro Livio se incorpora en la cama, y le dice, yo les voy a decir con quién yo andaba, le dice. Y le dijo estas palabras, ¿la pueden repetir? Le dijo, miren coño, solamente le voy a pedir a Dios salir vivo de esta y que Trujillo vuelva a vivir para matarlo como un perro. De nuevo. Lo puedes escribir, Colombia, así mismo. Y no volvió a hablar. La historia cuenta después, los historiadores, entre comillas, hay muchos buenos, pero hay otros que inventan, que él denunció a sus compañeros. No. Y yo estuve ahí todo el tiempo. Doctor, ¿y usted estaba ahí como un rehén? ¿En calidad de qué lo dejaron usted ahí? Para chequearle la presión. Porque entonces ellos no querían que se muera para que hable. Así ¿Usted es. estaba como un rehén ahí también? Bueno, especie de Claro. rehén, pero Usted estaba preso ahí también. ¿por qué no le sucede nada al doctor Damirón, ni a mí, ni al doctor Sergio Bisonó? Por la confusión que había esa noche. Es que aquello había sido decirle a esta nación que Trujillo había sido ajusticiado. Es que no había noticia más grande que eso. Doctor, pero usted estaba consciente que en ese momento, cuando usted estaba atendiendo a Pedro Livio Cedeño, que ya usted sabe y usted hasta hizo la llamada de que el negocio salió bien, ¿usted era consciente de que usted corría peligro? Sí. Ahora es que me doy cuenta después que pasaron los años. Solamente la intervención de Dios, bueno, me dejaron vivo, como dejaron vivo a Sergio Bisonó, me dejaron vivo y al doctor Arturo Damirón Ricardo. Porque la confusión, yo pienso que era la confusión del momento, ellos no sabían qué iban a hacer y obviamente que ya temían que no solamente fuera el ajusticiamiento, sino además completar la segunda parte de la fase de ese proyecto, que era fusilar a todos los Trujillos. Antes de llegar a esa segunda fase, quiero quedarme en cómo se difundió la noticia. Usted dice, a mí no me pasó nada, ni a los dos doctores que intervinieron,
por la confusión del momento, ¿cómo se difunde la noticia? Usted dice, algunos historiadores dicen que él denunció, no, yo estuve ahí, nunca lo hizo, nunca volvió a hablar. Hablemos de esas horas, ya eran las 12 de la noche cuando el hermano llega. Para cuando llegan Johnny Aves y sus compañeros, ¿era qué hora? Sería un poquito después de la medianoche. O sea que todavía faltaba hora para esa madrugada. Sí. ¿Y hasta qué hora tuvieron en eso? No, bueno, esa segunda tortura yo la sitúo cerca de la 1 de la mañana y ya como a la 1:30, quizás un poquito antes, minutos antes, entonces torturan a Olguita, a la esposa. Que estaba ahí. Sí, que estaba ahí. No quiero yo ser demasiado explícito porque narrar la tortura a una mujer con 8 meses de embarazo, ya tú te debes imaginar. No, pero yo pienso que deberíamos hacerlo, doctor. La tiraron al suelo, la patearon, visto por mí. Estaba sentada en un sillón, de esos sillones de aluminio, ella se cayó hacia atrás del sillón. Yo personalmente, porque ella tenía ya 8 meses de embarazo. Yo pensé que iba a abortar ahí en ese momento. Realmente la golpearon muy mal a doña Olga, realmente. ¿Y nunca dijo nada ella? Nada, esa señora no abrió la boca, ni él ni ella. Y yo quiero subrayar eso por razones puramente históricas, de la valentía de ella y la valentía de él. O sea, ¿y al hermano de ella no le hicieron nada? Nada, él no sabía nada. No tenía ninguna idea de lo que... ¿Y estaba presenciando la tortura también? No, a él lo bajaron a la primera planta. Lo interrogaron, pero se dieron cuenta que no sabía absolutamente nada. ¿Y cómo termina esa noche, doctor? ¿Y cómo se difunde la noticia esa de la noche, muerte de entonces, Trujillo? termina cerca de las 3 de la mañana. Entonces viene un contingente bastante numeroso. Contingente, de verdad, yo lo pongo en quizás unos 100 guardias del ejército y rodearon la clínica completamente con armas largas. Doctor, los que llevan a Pedro Livio Cedeño se fueron, solo estaba él y la esposa. Inmediatamente. Y no le digan nada a nadie. ¿Y cuáles fueron que lo llevaron? Recuérdenos. Marcelino Vélez Santana, el médico, Bienvenido García, dentista, casado con una hija de Juan Tomás Díaz, y el doctor Durán Barrera, que era anestesiólogo de la clínica, pero no se quedó, se fue. Que después lo atrapan y lo encierran ahí en la Hacienda María. O sea que ellos inmediatamente nos dijeron que nos quedáramos callados, que iban a fusilar a los Trujillos, ellos se fueron. ¿Y usted sabe a dónde fueron? Se repartieron en algunas casas, pero finalmente los descubrieron. Al paso de los días... ¿Cómo se descubre si Pedro Livio no habló? Porque él durante los interrogatorios, bueno, fue tan increíble que el segundo interrogatorio, que fue un interrogatorio sumamente brutal, cuando él dice la famosa frase de que si volvía a vivir Trujillo lo iba a matar otra vez, ellos ya después de ahí no lo interrogaron más. Durante esos 5 días... Perdóname, ¿cómo terminó la noche? No, la noche entonces termina con los militares, los agentes del servicio secreto dentro de la habitación, y uno de nosotros, o era Sergio Bisonó, o era yo, o estaba también otro de los estudiantes nuestros, Irving Franco, uno de nosotros se quedaba en la habitación todo el tiempo con él. De hecho, las inyecciones que le poníamos a él... ¿Para el dolor? Para el dolor o los antibióticos, nosotros teníamos que inyectarnos primero, una parte de la inyección. Por cierto, ahí aprendí yo a inyectarme los cuádriceps. O sea, usted tenía que ponerse un chip primero, sí, para probar que no era qué. Que no era veneno, que no lo íbamos a matar. Porque ellos no querían que él muera, entonces. Bueno, era una especie de decir, bueno, si estos muchachos están aquí, este es un centro antitrujillista, a lo mejor le pueden poner algo que lo van a matar, que lo maten. Para que no hable. Para que no hable. Él no volvió a hablar, nada, ni una palabra, ni con nosotros tampoco. No volvió a hablar. Las únicas palabras que él dijo fue antes de subirlo a la sala de operaciones, cuando estábamos él y yo en el sofá, ahí habló. Porque ahí sí me dijo parte de lo que pasó, que desde el punto de vista histórico es lo que importa cuando hay un hecho de esa envergadura, Colombia, es lo que el protagonista te dice
minutos después que ha pasado el hecho. Ese es el testimonio que vale. ¿Y usted recuerda qué él le dijo exactamente ahí? Sí, bueno, cómo fue herido, quiénes iban en el carro. Y le dijo, matamos a Trujillo. Sí, así mismo. Y los disparos, ¿quién lo hace? ¿Quién lo ejecuta? Es probable que los que llevaban revólveres, porque la historia después yo la pude confrontar con de quien yo fui, o él me honró con su amistad, el general Inver. Después, hablando con el general Inver, yo fui reconstruyendo todo lo que él me había dicho y las coincidencias eran exactas, eran precisas de lo que él narra esa noche en el sofá y lo que ocurrió allá en la avenida 30 de Mayo. Entonces, ¿los ajusticiadores eran cuántos en esa noche? En el carro iban 3 en el primer carro y en el segundo carro 3 más. ¿Y todos tiraron? No, el segundo carro no disparó realmente. El que primero dispara es Juan Tomás Díaz, el primero que dispara. Entonces, ¿por qué Trujillo, Antonio de la Maza, el primero que dispara, con una escopeta recortada? ¿Por qué Trujillo iba a morir de todas maneras? Porque el disparo con un cartucho de una escopeta recortada entró por la axila izquierda, aquí. El corazón está ahí. Quiere decir que era mortal por necesidad. No había forma de que Trujillo saliera vivo de ese atentado. Y es el disparo de Antonio de la Maza. Eso lo hace Antonio de la Maza. ¿Y Pedro Livio disparó también? Sí, todos dispararon. Ahora, don Antonio me cuenta a mí, después que pasan los hechos en su casa, mucho tiempo, tiempo después, me cuenta que también la escopeta que él llevaba también se trancó también. Como me cuenta también, cuando Trujillo sale por la puerta derecha, ya herido, aparentemente con un pequeño revólver en la mano, eso es lo que me contó don Antonio, y de la Maza le da la vuelta y le dice a don Antonio, palabras textuales de don Antonio, ahí va el hombre tocayo, se decían tocayo. Don Antonio entonces, con una arma corta, le dispara de frente. Yo le pregunté a don Antonio cómo fue. Me dijo, bueno, estaba oscuro, el carro de Trujillo había quedado mirando hacia el mar con los faros encendidos y él sale por la puerta trasera. Pero imagínate tú, Colombia, faros encendidos de esos carros que no tenían gran luminosidad y él lo que ve es la figura nada más de Trujillo que viene tambaleándose y él le dispara y ese disparo después se reveló que se entró por el pecho. O sea, prácticamente el disparo fue un disparo mortal también. ¿Qué hace el mismo Antonio de la Maza? Así como me contó también que Antonio de la Maza, ya en el suelo Trujillo, le dispara en la cabeza, en la cara. El llamado tiro de gracia. Sí, y le dice, este guaraguao ya no va a cazar más. Eso me contó a mí don Antonio Inver. Entonces, por respeto a la historia, lo cuento como yo lo viví, pero después de eso han venido tantas especulaciones. Yo me quedo con su versión y sobre todo con lo fresco que usted recibió, como usted dice, porque a veces hasta uno mismo vive cosas que tiempo después uno la cuenta diferente a si la hubiera contado minutos después. O sea, uno mismo como que se le van borrando cosas que le pasaron a uno. Sí, después aprendí a medida que yo fui introduciéndome en la ciencia neurológica. Ese es un tema que estudiamos, nos los enseñan en las escuelas de medicina y sobre todo en la especialidad, que es el olvido. El cerebro olvida. El cerebro olvida, construye y reconstruye e inventa. Y hay mucha gente experta en inventar que se llaman historiadores. Sí, y llega un momento en que el cerebro inventa, estoy hablando ahora seriamente en materia neurológica, el cerebro inventa y tú te lo crees. Y se lo cree. Te lo crees. Y eso le llama a la gente que se cree en su propia mentira también. Sí, pero es el cerebro. El cerebro hace eso y lo hace frecuentemente. Inclusive inventa escenas de algo que te pasó hace muchos años y que el cerebro reconstruye y le agrega, ya sea que le agrega directamente o le agrega de los sueños que tú has tenido.
Pues, Wow, ¿eso da miedo, doctor? sí. Bueno, eso lo estudiamos en ciencias neurológicas y eso está bien sustanciado. Inclusive yo enseñé esa materia muchos años, ¿no? Entonces la gente tiene que entender, y es lo que yo pienso, Colombia, que yo he manejado muchas de esas versiones desde el punto de vista de lo que yo sé de las ciencias neurológicas. A veces no es por comisión, no es que se quieren inventar cosas, es que el cerebro inventa y te hace creer que todo eso que tú estás escribiendo y diciendo es verdad. Y eso lo estudiamos nosotros en ciencias neurológicas, ¿no? Doctor, qué suerte, usted dijo ahorita, soy el único testigo vivo. Qué suerte contar con este momento para nosotros en nuestra plataforma Al Tanto TV. ¿Usted amaneció despierto esa noche del 30 de mayo? ¿Cómo es que termina esa noche que me quedé con la clínica rodeada de guardias? Despierto y con los ojos. A las 5 de la mañana, este es un tema que todavía yo no entiendo. A las 5 de la mañana, 5:30, allí en la clínica se acostumbraba a brindarnos té antes de entrar al quirófano. Acuérdate que no había aire acondicionado, teníamos que comenzar las cirugías muy temprano porque no había aire acondicionado en los quirófanos. Y nosotros nos levantábamos tempranito, a las 5 todos los días para operar con los cirujanos de allá. Sergio Bisonó y yo nos vamos entonces a la parte de atrás de la clínica y estamos sentados ahí, estaba ya las primeras luces del alba. Y vimos algo que yo quisiera todavía ver si, qué verdad puede haber detrás de esto que voy a decir. Nosotros vimos a un joven de piel oscura ahorcado. ¿Atrás de la clínica? Sí. ¿Y cómo conecta eso con lo de esa noche? Se nos pareció al chofer de Pedro Livio. No lo pudimos comprobar. ¿Y no se sabe qué pasó con el chofer de Pedro Livio? Es que no lo volvimos a ver. Pues ahí está. Entonces, yo todavía, han pasado tantos años, Wow. y todavía no puedo asegurar, ni Sergio tampoco puede asegurar que era el chofer, pero lo vimos en el patio. ¿Y el cuerpo desapareció después? Sí, se lo llevaron. Ese día ya ¿Y qué pasó con la esposa? la esposa se quedó en la clínica, obviamente retenida en una habitación. Imagínense, doña Olga tenía 8 meses de embarazo, estaba golpeada, la habían torturado. Entonces la pusimos en una habitación de al lado de la Pedro Livio, en una esquina de la segunda planta. Y Pedro Livio se quedó en esa primera habitación. Pasaron entonces, estamos hablando, eso fue el 30, entramos entonces primero, segundo, tercero, el quinto día, el día 4, día 5. Entonces, una parafernalia increíble. Perdóneme, doctor, ¿usted lo dejaron ir para su casa a bañarse? ¿O cuándo usted salió de la clínica? No, nosotros vivíamos ahí. Porque la insistencia mía con cómo termina la noche, que yo creo que en algún momento ustedes lo van a dejar ir para su casa. No, porque nosotros... Esa noche no terminó nunca, entonces. Nosotros vivíamos en la clínica, vivíamos, residíamos ahí, comíamos y todo. Nosotros no salíamos, simplemente, bueno, ya estaba rodeada de militares. Ya nadie podía salir ni entrar. Exacto. A las enfermeras no las dejaron salir ni entrar. Preso todo el mundo. Todo el mundo. Y ya todo el mundo sabía que el jefe había caído. Sí, ya. Bueno, entonces ya sí se hizo público, ya empezaron los... ¿Qué medio, cuando ese se hizo público? ¿Quién? ¿Cómo se publicó? Quiero ver eso. Ellos mismos, el gobierno, publicó, Ramfis lo publicó. ¿En un periódico? Sí, el periódico, que era El Caribe en esa época, y creo que estaba La Nación también, en un cintillo de primera página que decía, estos mataron al jefe. Y los nombró. Con fotografía, la foto de ellos. ¿Y cómo confirmaron? Porque si Pedro Livio no dijo nada, bueno, ¿cómo confirmaron? Obviamente ya ellos tenían la idea de la conjura, ya habían, ya algunos de ellos presos ya, varios de los que apoyaban a la conjura, que estaba dividido en fases. Entonces ya ellos sabían con nombres, apellidos y fotografías quiénes eran. Entonces, por inteligencia, usted no sabe sí. Cómo lo confirmaron.
Pero no fue Pedro Livio que soltó prenda absolutamente. Bueno, pero también ocurrió que apenas 4 días después ya se enfrentan a tiros Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz ahí cerca del Parque Independencia. Entonces fueron atando cabos, habían atrapado ya al general Román, que era uno de los conjurados, y en la tortura la gente habla. Que era el jefe de las Fuerzas Armadas. Exactamente. ¿Qué usted supo? Usted decía, había un ambiente sombrío, pero usted ni de sospecha pensaba que gente tan cercana a Trujillo estaba conspirando para lo que sucedió el 30 de mayo. No se sabía como tal, pero se sabía que había una conjura en camino. Y uno lo oía, por ejemplo, en la misma clínica con estos médicos que todos estaban de alguna manera involucradas con algunos de los participantes en la conjura. Uno sabía que estaba en camino algo y que iba a ser algo sumamente importante, porque además se habían preparado. Para mí, el hecho de tener ahí en la clínica al doctor Luis Velázquez, el doctor Molina Dájer, Benjamín Ramos, Fellito Valleviña, doctor Pimentel Inver, doctor Mañón, para nosotros los que estábamos ahí era totalmente claro de que ellos de alguna manera se habían enterado algo de la conjura que estaba en camino. Y luego ya, después de 5 días, ya los servicios de inteligencia lo sabían, habían atrapado a algunos de ellos, otros habían muerto, 2 estaban escapados, como era Luis Amiama y el general Inver, y entonces publicaron en la prensa, y tú lo puedes buscar en internet, estos mataron al jefe. Se busca. Entonces no le voy a preguntar que si le dieron de alta o no a Pedro Livio, sí, bueno, pero no fue de alta, fue preso, ¿verdad? Sí, preso. Lo vino a buscar una ambulancia del Hospital de la Fuerza Aérea de esa época, una parafernalia enorme ese día, muchos militares armados, entraron a la habitación, lo envolvieron como se envuelven las hojas de tabaco. Los dominicanos como un dicen, andullo. Como un andullo, totalmente envuelto, la cara y todo. No había ascensor, lo bajan por la escalera de la entrada principal. ¿Al quinto día? Al quinto día. Con esa herida abierta. Con esa herida viva. recién suturada. Sí. Entonces nosotros no nos permitieron bajar con ellos, nos quedamos en el balcón que daba para el lobby. Y Pedro Livio hace un gesto interesante, Colombia. Él se quita la sábana, se la arrancó, no se la quitó, se la arrancó la sábana, miró hacia arriba y dijo, gracias muchachos. Interesante el valor de él, ¿no? Gracias, tranquilo, gracias muchachos. A ustedes le dijo. A ustedes, nos dio las gracias. Y así es que se lo llevan y entonces luego ya la historia fue terrible porque lo fusilan. Ese grupo lo fusilan en la Hacienda María, ¿no? ¿Junto con alguien más o...? Todos los que quedaron vivos. ¿Lo juntaron? Sí. Inclusive algunos conjurados que no participaron esa noche. ¿Y eso lo comanda Ramfis Trujillo? Eso entonces ya Ramfis había llegado y entonces esa es una historia. Ha sido escrita por testigos de cómo lo hicieron, ¿no? El fusilamiento, ¿no? Borrachos, tomando bebidas de alto contenido alcohólico, involucraron a oficiales que obviamente no eran asesinos. Hay historias que nos han contado, en lo personal a mí, por ejemplo la de Modesto Díaz, cuando lo van a fusilar, ¿no? Le tapaban la cara. Modesto no permitió que lo vendaran. Y cuando lo iban a fusilar, que dieron la orden de fuego, él dijo, ¡viva la República Dominicana! ¡Que viva! Así mismo. Entonces, esa es la parte de la historia que a mi generación le llega muy adentro, para que estos tipos, en estos famosos desclasificados, digan que esta gente lo hizo por obtener dinero, pero a costa de su vida. O sea, yo me voy a involucrar
en ajusticiar a un tirano porque yo quiero ganarme, qué sé yo, una finca en Monteplata. Eso es un argumento demasiado flojo, Colombia, demasiado flojo. Ese argumento bueno, solamente si no fuera por la seriedad que nos produzca risa. Cuando sucedió todo esto, el periodista Martínez Pozo, en un tuit que se hizo viral, dijo que, no afirmándolo, pero hizo una pregunta: ¿tendrá que ver esto con el suicidio del doctor Robert Rick Cabral? Si sucedió lo que citan estos documentos desclasificados, que supuestamente Antonio de la Maza, en presencia de ellos, de los demás héroes, que los seguimos reconociendo como héroes, aunque ahora se quiere desdibujar la figura, supuestamente abusa sexualmente de la esposa. No, pero eso... ¿Cómo usted vivió, ya que usted trabajó con la viuda, la el verdad suicidio? Que yo te digo que bueno, en la vida uno oye cosas y tiene que oír cosas que no tienen explicación. Lo primero, Marcelino Vélez Santana tenía una relación con el doctor Robert Richter. Él le pide, sin estar involucrado directamente, que esconda a esas 4 personas que fueron allá. Colombia, mira este panorama. 4 hombres llegan a tu casa, armados, sudados, temerosos, excitados, porque, oye, acababan de matar a Trujillo, o sea, no estamos hablando que acaban de matar a una gallina, a Trujillo que acaban. ¿Y andaban con el cuerpo ahí? No, el cuerpo ya lo habían dejado, lo habían llevado en un carro a la casa creo que la casa de Román, pero bueno. Y Robert Ritt y Ligia no solamente los aceptan, los meten en una habitación, le dan comida, sabiendo que ya lo iban a buscar y que si entraban a esa casa era para matarlos a ellos y a Ligia y a Robert Ritt. O sea, estaban ya involucrados en la causa. Por Dios, pero ¿cómo puede en cabeza humana caber que estos hombres que durante años, porque de la Maza, eso lo sabemos, estuvo al matar a Trujillo en Elías Piña, en una reunión militar? Y eso es una historia que nosotros manejamos, en esa época la manejamos muy bien, los jóvenes de aquella época. ¿Y qué pasó ahí en ese caso? No pudo hacerlo, estaba rodeado de militares en el cuartel de Elías Piña. Esa historia es verídica y bueno, ya los testigos habrán muerto, pero esa historia circuló entre nosotros. Esa gente estaba decidido a lo que iba a hacer. ¿O no es verdad que al hermano de Antonio de la Maza, a Tabito, lo matan y se lo tiran en la puerta a su mamá? Y usted me va a decir a mí que ese mismo hombre es el hombre que va a violar a quien le está dando refugio, pero por Dios. La noche que lo están protegiendo porque acaban de matar al jefe. Que la CIA me haga otro cuento, porque ese yo no lo puedo creer. Entonces, y no solamente eso, sino además mi relación años después con Ligia. Pero Ligia debió haberme dicho a mí en las, qué sé yo, cuántas veces hablamos el tema, que ella me contaba lo que pasó. Pero además no salió el tema porque hasta ahora que salen esos famosos documentos de la CIA, era una versión que nunca, ella no tenía que contradecirla porque nunca salió. O sea, ni siquiera a usted se le iba a ocurrir preguntar, pero es verdad que la agredieron sexualmente. O sea, es primera vez que estamos sabiendo esto ahora. Sí, además, Ligia está muerta, que en paz descanse, no se puede defender. Sus hijos están ahí. Por Dios, ¿cuál es la necesidad de una versión tan grotesca que solamente alguien que, bueno, que tenga 2 neuronas la puede creer? Entonces, el tema viene a cuento. ¿Por qué la muerte de Robert? Bueno, había que vivir esa época. Él sabía que lo iban a matar. No había ninguna duda, ninguna duda. ¿Cuánto tiempo después se suicida? Eso fue ya, bueno, ellos están ahí 4 días y fue inmediatamente después. Cuando ya empiezan a salir los cintillos, estos son los que mataron al jefe. Todo el mundo sabía que tenía
3 neuronas aquí en los lóbulos frontales. Todo el mundo sabía que esa gente que habían sido aprisionados y que estaban o en la 40 o en la Hacienda María, cápsula de tortura del servicio militar que dependía de la Fuerza Aérea o del CIN, todos nosotros sabíamos que toda esa gente iba a ser fusilada, todo. El tema es por qué no lo fusilaron a todos. ¿Tú sabes por qué? Porque llegó la OEA. ¿Cuánto tiempo después llegó la OEA? ¿Y por qué no llegó antes? 8 o 10 días después. Porque si la CIA estaba aquí, estaban oyendo, sí. Ellos sabían lo que había pasado. 8 o 10 días después. 8 o 10 días Una vez llega la OEA, entonces... O sea, no fue que se tardaron tanto para la época, ¿verdad? Sí, bueno, se tarda todavía. Sí, todavía se tarda, bueno. Pero bueno, el tema es que estaban en las cárceles, no solamente ellos, estaban sus esposas, estaban sus hijos chiquitos. Todavía, bueno, hay muchos de los hijos de los héroes del 30 de mayo que andan por ahí ya, gente que tiene 60 años, 65 años. Ellos estuvieron presos. Los niños. Los niños se los llevaron a todos, a las esposas, a los niños, a los primos, a los amigos cercanos. Ellos llenaron las cárceles con todo aquel personaje que tenía que ver con, de alguna forma, tenía alguna relación con esos apellidos, de los de la Maza, de los Díaz, de los... todos. Doctor, ¿y esos héroes estaban solos? ¿Cómo es que, estando Román, el mismo jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas para ese entonces, puede Ramfis venir y tomar ese control y acribillar? O sea, no, lo dejaron solo, o sea, ellos no contaban con nadie, no había una resistencia interna, no había un grupo, o no se podía, o Ramfis todavía controlaba ese poder militar, o el CIN tenía tanto control. Hijo de gato, caza ratón. Hijo de gato, caza ratón. Y no podían, solamente el pensar que habían ajusticiado a su papá, aquel hombre todopoderoso, intocable, aquel zar, este rey omnipotente con todo el poder habido y por haber en esta media isla. Eso fue un impacto a la familia Trujillo, fue un impacto... Se volvió loco Ram. Bueno, y además la gente que estaba al lado de él, que también había de alguna manera, se había aprovechado de las mieles de ese poder omnímodo que tenía Trujillo Molina. Entonces no hay ninguna duda de lo que eso significaba para los que habían quedado atrás. Robert Reed Cabral, de alguna manera, le afectó, esto ahora lo digo como médico, no dudo que le afectó en lo más íntimo de su psiquis, le afectó. Porque es que no había salvación. Él sabía de todas maneras que se iba a morir. Y eso es lo que se llama un gran trauma también en sí, psiquiatría, ¿verdad? Sí, y eso ha sucedido en la historia de la humanidad, eso ha sucedido muchas veces, ¿no? Personas que sabiendo cuál va a ser su fin, que es incontrovertible, toma el camino más corto, el camino del suicidio. Entonces, no se puede, bajo ningún concepto, prejuzgar a Robert Reed. Robert y Ligia hicieron un acto heroico. Yo me pongo a veces a pensar, como que yo en la misma posición de ellos, yo lo hubiese hecho. Hubo gente que le negó el refugio a ellos, a los que andaban perseguidos, se lo negaron varias personas. Sin embargo, ellos los acogieron y los encerraron en una sola habitación. A la doméstica de la casa, ellos más o menos hicieron que no se enterara, muy difícil eso, de que habían, porque era un apartamento pequeño, y pasaron ahí 4 días. Yo solamente me imagino esos 4 días de Ligia y de Robert. Yo solo hablé con Ligia muchas veces, esa parte, ¿no? O sea, la incertidumbre. ¿Y cómo termina ese encierro? ¿Lo buscan o se van? ¿Cómo es? No, entonces ya Robert se suicida y ya eso era como la confirmación de que tanto él como Ligia estaban involucrados en haberle dado refugio a estos héroes.
Pero digo, los héroes se van de ahí después de los 4 días, lo agarran Sí, ahí, no, no se preciso. van, Se van. y uno se entrega, 2 se entregan, así es, y 2 mueren defendiendo su vida a tiros ahí frente al Parque Independencia. ¿Cómo fue la vida suya, doctor? Después de que se llevan a Pedro Livio, ¿qué pasó con la señora embarazada? ¿Cómo usted vive esos días, esos 8 días hasta que llega a la OEA? Con miedo. A mí me lo explicó muy bien don Antonio Invera antes de morir. Él me dijo, ustedes, el doctor Damirón, Sergio Bisonó y yo, le dimos un chance de unas 4 horas a los conjurados para que pudieran esconderse, porque no avisamos a la policía. En aquella época era absolutamente imprescindible que todo herido que llegaba a un centro médico, uno tenía que llamar a la policía antes de atender al herido. Y nosotros no lo hicimos. Solamente eso era una sentencia de muerte. Sin embargo, la confusión, los hechos que vinieron después, se olvidaron de nosotros y se concentraron en la persecución. Bueno, Dios a veces actúa de manera curiosa, ¿no? Yo no tengo duda de que no fue Dios que nos salvó la vida. O sea, bueno, que hizo que ellos se olvidaran, los vendó. Así es. No fue un acto heroico tampoco, no quiero hacerme pasar por héroe ni remotamente. Nosotros solamente hicimos lo que tanto Marcelino Vélez y Bienvenido García nos dijeron esa noche. No lo informen a la policía. Pero además ellos fueron allá, a la clínica internacional, no fueron aquí a la Angelita, Así ni fueron. Ellos sabían dónde lo hicieron. Yo le he dicho eso a los historiadores, se lo he dicho, ¿a usted no le parece extraño que hayan pasado por varios centros médicos y no se detuvieron? Y tuvieron que subir la Máximo Gómez y llegar a la Avenida México, y entonces entrar por la Avenida México a la Clínica Internacional. Un largo trayecto para un herido, habiendo pasado por centros hospitalarios que lo podían haber dejado allá. Ellos tienen esperanza de que se salvara Pedro Livio. Si ese hermano de la viuda no lleva a esos 2 policías. Sí, ahí en ese momento, cuando ya no, sobre todo yo me di cuenta de que las 2 heridas no eran mortales, yo sí le comenté al doctor Marcelino Vélez, que era, porque Bienvenido era dentista, el doctor Durán, que estaba ahí, y Marcelino Vélez, que eran los 2 médicos. Ahí sí, yo como estudiante de medicina le dije, no, el tiro de aquí no lo va a matar, y este de aquí salió y simplemente pasó de largo por el abdomen. O sea que si quizás esos 2 policías no van, ¿usted cree que se podía hacer algo? Si ellos no hubiesen ido, hubieran tenido todavía más tiempo de esconderse, es cierto. Pero el hermano avisó y vinieron antes. Pero los 2 tenientes que vinieron no sabían. No sabían. Ellos fueron por la política de que cuando hay un herido hay que llamar a la policía para poder... Sí, y nos interrogaron, pero no sabían. Realmente nos interrogaron, pero ellos no sabían que habían matado a Trujillo. Los 2 policías que fueron. No y ustedes no dijeron nada. Y nosotros no dijimos nada. Y la viuda sale después, pudo dar a luz. Sí, dio a luz, la hija está viva. Wow. Pero qué valor la de doña Olga, qué valor. Doctor, increíble. ¿qué usted supo del cadáver? ¿Quién se trató de revivir? ¿En qué condiciones llegó? Yo sé que usted no lo vivió porque estaba con Pedro Livio, pero ¿qué usted supo? ¿Del cadáver de Trujillo? No, esas heridas eran mortales por necesidad, no había forma de que saliera vivo, no. ¿Y quién recuperó el cuerpo? ¿Fue a alguna clínica? No, el cuerpo lo recuperan, donde lo habían llevado en un baúl, y quien le hace la autopsia, ¿tú sabes quién fue? El doctor Abel González. Sí, en el hospital militar. Y en esa autopsia se determina con exactitud las causas de muerte. Se sabe, sí, de todas las heridas. Eso está escrito. Comente para nuestro público de lo que usted, si memoriza, ¿qué se dijo? Los impactos que tenía, obviamente 2 impactos que eran mortales por necesidad,
el impacto sobre que entró por la axila izquierda y el impacto que entró directamente en el pecho. Perpetrado por Antonio de la Sí, Maza. Trujillo no podía salir vivo de ahí, no había forma posible. ¿Y a las cuántas horas recuperó el régimen el cadáver? ¿Se sabe? No recuerdo exactamente el hecho, pero esa misma noche lo recuperan, el cadáver de él. En el baúl famoso aquel. En el famoso baúl, que debe servirnos a nosotros de elección. No importa el poder que tú tengas, puedes terminar tu vida en el baúl de un carro. Por más figura celestial y más 5 pesos que tú des. Así mismo es. Así. Doctor, entonces no podemos contemplar la idea de que los médicos trataron de revivirlo, no había signos vitales. No, o sea, fue un cadáver que se recibió. Sí, era cadáver, seguro. Ya sabemos algo tan llamativo como que había que llamar a la policía si llegaba un herido en el régimen de Trujillo a las instalaciones médicas. Sí, todas. ¿Cómo impacta la muerte de Trujillo el sistema de salud? Ya que tenía todo el control del régimen, para ver desde su perspectiva en esos meses, año y pico, hasta que se celebraron elecciones, ¿cómo vivieron ustedes la vida de internos, de médicos? Vino una época convulsionada. Ahí empieza entonces, este país despierta a los albores de la libertad y empieza entonces ya la gente a agruparse en organizaciones políticas, organizaciones partidarias, el nacimiento realmente de la libertad y de la llamada democracia, ¿no? De ahí en adelante, bueno, nosotros sabemos hasta dónde llegamos, vienen las elecciones, gana el presidente Bosch, desgraciadamente se le da un golpe de Estado. Fue un punto de inflexión en la historia dominicana. Otra cosa hubiese sido en nuestro país si don Juan Bosch termina su periodo presidencial, y de ahí en adelante todo lo que nos ha pasado a nosotros, viene la guerra del 65, Perdóneme, doctor, cuando usted dice de Juan Bosch, ¿usted cree que la simiente del trujillismo impactó en ese derrocamiento de Juan Bosch? ¿Tenía que ver con el trujillismo y la estructura que quedaba, o más de injerencia extranjera? Usted dice, fue un tiempo convulso y otra cosa hubiera sido. ¿Qué lectura usted le dio como joven a esos acontecimientos? No, la historia, yo la analizo bajo otra perspectiva, ¿no? Totalmente científica, ¿no? Yo la analizo de la perspectiva de la conducta aprendida. Las dictaduras dejan un modelo de conducta aprendida que dura muchos años. Que todavía queda. Sí, en este momento que estamos hablando, todavía nosotros tenemos algunos, iba a decir suspiros, pero no, tenemos acciones que nos hacen recordar a la época de Trujillo. Tú dirás, pero ¿cómo así? Claro que sí, el caudillismo, el hecho de que una persona en una posición de poder es un zar, que lo puede todo, que su verdad es única. Y esto nosotros no podemos culpar a las generaciones actuales, porque esa es una conducta aprendida que nosotros heredamos de nuestros padres. No es genética, porque eso no se transmite a través del ADN y de los genes, obviamente que no, pero la conducta aprendida del ser omnímodo, del ser que no se equivoca, del caudillo que realmente lo puede todo y que él tiene toda la verdad del mundo. Y yo no culpo a la sociedad dominicana, es que aprendimos así. Y eso va a tomar tiempo, Colombia, eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Por eso es que muchos buenos escritores dicen que nosotros tenemos un trujillismo larvado. Bueno, no es un trujillismo larvado, lo que nosotros tenemos es una conducta que aprendimos y que se viene repitiendo de generación en generación. Y toma tiempo para que eso desaparezca. De hecho, yo te puedo dar ejemplos. Todavía en la Alemania tenemos seguidores de Hitler, aquel monstruo, todavía, conducta aprendida de un régimen que fue un régimen atroz. Sí, atroz. Y ya que usted está diciendo eso, doctor, ¿y Balaguer qué papel jugó de lo que usted recuerda? Porque Balaguer era como quien estaba, aunque sea títere, era de que el presidente.
Sí, bueno, se cuenta, pero ¿hasta dónde puede ser eso verdad? Que él estaba enterado de la conjura. Bueno, el servicio de inteligencia de Trujillo era muy efectivo. Es probable que algunos efluvios de esa conjura hayan llegado a la inteligencia de Balaguer, hayan llegado, como deben haber llegado a Trujillo y a los más allegados a Trujillo. Pero yo que he vivido toda esta historia, me parece que eso es más especulativo. Es posible que él supiera algo, es posible, sobre pero todo... Dicate, el mismo Trujillo sabía, pero si, quizás usted que es un hombre de ciencia, su misma sí que lo traicionó de creerse tan plenipotenciario, tan intocable, porque di que él mismo sabía y confrontó a alguno de ellos, pero no le dieron crédito. ¿Quién quita que Balaguer supiera también? Se conoce en neurología y en neuropsicofisiología como síndrome de Ubris. Eso tiene una explicación completamente cerebral. Es una transformación que ocurre en el cerebro donde la conducta de ese ser humano se convierte en una burbuja. De la burbuja hacia adentro de la burbuja, esa es mi verdad. La de la burbuja hacia afuera no existe. Es lo que yo creo dentro de esa burbuja. Y en segundo lugar, Colombia, algo que sabemos, lo que hacemos ciencias neurológicas, que tiene que ver con la percepción. La percepción individual, repito, es individual, no es colectiva. Tu percepción del mundo no tiene nada que ver con la percepción mía, ni con los muchachos que están aquí. Cada uno tiene su percepción y su verdad, y por eso es lo que es bello, hermoso para ti, o lo que es horrorizante para ti, para mí no. Y hablando de burbuja, de la puerta de mi despacho para allá, hay corrupción, pero de la puerta para acá. Eso es parte... ¿Cómo a Balaguer no se le pega nada de eso? Y entonces Balaguer no se menciona, y Balaguer era que estaba en la silla. Así es. Un comportamiento interesante desde el punto de vista psicológico de un hombre intelectualmente bien dotado, no hay ninguna duda. Era un hombre bien dotado intelectualmente. Era un hombre que manejaba, sin haber estudiado psicología, manejaba muy bien la psicología humana y la entendía. ¿Usted lo conoció? Sí, en ese sí, tiempo. sí, yo tengo muchas anécdotas, muchas anécdotas. Pero obviamente un hombre también que tiene sombras, muchas sombras, muchas sombras. El hombre no, nosotros los seres humanos no somos tan claros que es un sí y un no. Nosotros somos una mezcla de lo que aprendimos en la infancia, de lo que el entorno, y esto es una teoría interesante de un gran psicólogo español, de apellido Llenas, de lo que el entorno y el ambiente nos hace a nosotros, nos va formando, y toda esa mezcla de los estímulos que nosotros recibimos nos hace ser un ser humano. Por eso que somos tan diferentes todos. Cada uno de nosotros una entidad que solamente nosotros manejamos nuestras propias cualidades y manejamos nuestros propios defectos como si fuera nuestra verdad. Balaguer nunca fue cuestionado por los hechos de esos últimos años que usted dice que eran, ¿cómo fue la frase que usted usó? Que había un ambiente tenebroso, esos últimos... Sombrío. Balaguer nunca fue como mencionado. O sea, llega Ramfi que ejecuta después de Balaguer, sí, no hizo nada. En algunos de sus libros, lo que hemos leído sus libros, hay párrafos que indican de alguna manera que él podía no haber estado de acuerdo con todo aquello que pasaba alrededor de Trujillo, pero lo aceptó. Las razones por las cuales lo aceptó solamente lo sabrá y se habrá ido de este mundo con ese secreto. Pero no hay ninguna duda de que fue un hombre con grandes sombras, definitivamente. El plan de los héroes era cuando dicen, aguárdame tú aquí, venimos ahora porque en las próximas horas vamos a fusilar todos los Trujillos. ¿Cómo es que ese plan no se da? ¿Qué pasa con los Trujillos? Bueno,
La segunda parte del plan era ya con el ejército, con el general Román, que por cierto se ha criticado mucho al general Román, pero había que situarse esa noche, lo que eso significaba. Ya descubierto el complot, ¿qué tú podías hacer? ¿Qué podías hacer? En un régimen que tenía 31 años, un régimen cerrado, tan cerrado que todo el conglomerado social de la República Dominicana apoyaba a Trujillo. Y lo debo decir claramente, el grupo de los que no apoyábamos a Trujillo, entre los jóvenes, como era yo en ese momento, y algunos otros jóvenes, y gente un poquito más avanzado en edad, era mínimo. Colombia, este era un país que apoyaba a Trujillo. Además, es verdad que le sacaban las uñas. Esa tortura, usted desde el punto de vista médico. Bueno, todo eso está bien sustanciado. Bueno, no solamente las uñas y otras cosas, ¿no? Y cómo le explotaban los oídos, cómo le castraban a los hombres, violaban a las mujeres. Violaban a las mujeres. Y a los hombres lo violaban. ¿Usted tuvo algún testimonio de violación a un hombre? No, todo tipo de violación, inclusive castraciones a las mujeres. Bueno, tristísimo. Todavía algunas, creo que hay una o dos que están vivas todavía. La gente sabe que a las mujeres que atrapaban las desnudaban, eran desnudas en las celdas, delante de los hombres. Y los muchachos del 14 de junio, del movimiento clandestino, cuando las pasaban paseándolas, ¿tú sabes lo que hacían? Volteaban la cara. Mis queridos amigos, hay mucha historia por contar. Cuando usted dice al general Román lo juzgan, porque ya qué camino le quedaba a él. Sí. Lo que mucha gente que se entiende es que él se echó para atrás. Ya él estaba atrapado, ya él sabía que no podía, que ya eso había fracasado. Pero doctor, yo le voy a hacer la pregunta, si él era el jefe del ejército, no tenía liderazgo, porque sabemos aquí que cuando los militares se rebelan, los grandes golpes de Estado, y si vemos eventos en Medio Oriente, pero aquí mismo en Venezuela, el que si tú dominas el ejército, tú puedes dar un golpe de Estado de verdad. No, eran jefes virtuales. El liderazgo lo tenía Trujillo y su familia y los allegados más íntimos. Por eso es que no estoy diciendo que estoy defendiendo al general Román, aunque sí lo estoy defendiendo, porque vivir esa época y entender lo que pasaba, solamente lo que vivimos esa época, aunque éramos muy jóvenes, sabemos cuál era el ambiente que había aquí. Ya el general Román estaba atrapado, él no tenía por dónde salirse. Y de hecho, la historia de la tortura al general Román te hace un nudo en la garganta de todo lo que le hicieron. Todas las torturas físicas y psicológicas habidas y por haber. ¿Y cuánto tiempo después le quitan la vida? Días después. Pero en esos días le hicieron de todo. Ya en el mes de junio ya toda esa gente había sido fusilada, ya habían sido interrogados, torturados. Y no se sabe si el general Román dijo nombres en esa tortura, como usted dijo al inicio. Tiene que haber dicho, es que nadie se escapa de hacer una denuncia frente a una tortura, todos hablan. Entonces, finalmente llega la OEA, ahí lo que dicen esos documentos de la CIA es que Balaguer era presionado para que sacara a los Trujillo. O sea, ahí en lo que se hacen elecciones, en lo que hubo esa junta, ¿cómo se llamaba el gobierno que se hizo después? Bueno, Consejo de Gobierno. Sí, bueno, Balaguer entonces surge como presidente. Bueno, él era presidente. Pues eso es lo que yo no entiendo. O sea, el mismo tipo que era presidente, yo no entiendo ese chin. Bueno, es que las esferas... ¡Qué lince! Es que las esferas de poder de ese momento estaban enclavadas dentro de ese grupo de adeptos a Trujillo y que rodeaban a la dictadura. Y era más fácil, mi querido amigo, era mucho más fácil utilizar esa esfera de poder, esa plataforma de poder que estaba ahí, que dejar que el país entrara en un estado de confusión y vaya uno a saber lo que pudo haber pasado, que debió haber pasado. Pero bueno, el tema es que la OEA, la CIA, con el gobierno norteamericano, ¿qué hacen? Apoyar a esa plataforma que estaba ahí y trataron de que ellos tomaran poder y continuaran con el poder. Pero el gobierno norteamericano aceptó la llegada de Ramfis
sabiendo que era el heredero de un dictador que estaba ya muerto. Aquí. Aquí. Porque ellos sabían si tenían escucha, si tenían... Bueno, y gobernó durante unos días hasta que, bueno, ya la presión fue tan grande que hubo, sobre todo de la población, que finalmente Ramfi tuvo que abandonar el país. Pero entonces Ramfi gobernó unos días, quita Balaguer y gobierna unos días. bueno, o entre los dos él ahí. no tuvo que quitarlo, él gobernaba. Balaguer no era nadie con Ramfi aquí, nadie, absolutamente nadie. Ese poder omnímodo que él ejercía de allá de la base aérea de San Isidro, bueno, él era el poder, el heredero del Doctor, algo que dictador. yo no entiendo es que si la CIA, a propósito de que tenemos que invitarlo de nuevo para hacer entonces su entrevista biográfica, para no abusar de usted, como le anunció Iván, que yo fácilmente duro 3 horas aquí con usted. Sí. Cuando hablamos de ese momento, de ese final, y que estos documentos dicen ahora que la CIA, que el señor Gianni Vicini Sí. y Donald Reed, que Sí. mencionan esos documentos que fueron a Washington, que estaban conspirando, yo no entiendo ese lío, porque si la CIA sabe, hasta se supone que apoya lo que finalmente pasó, y entonces después la CIA permite que venga Ramfi. No entiendo nada de eso. La historia de la política exterior de Estados Unidos está clara, está clara. Ellos apoyan una dictadura hasta que la dictadura les sirve. Una vez la dictadura no les sirve, Somoza, Stroessner, una vez la dictadura no les sirve... ¿Cuándo Trujillo le dejó de servir, según su juicio? ¿Cuándo Trujillo? Le dejó de servir a la dictadura. ¿Por qué a la CIA, a Estados Unidos? Sí, bueno, Trujillo entonces empezó un periplo sumamente peligroso para nuestra América. Trujillo trató de matar a Betancourt. Trujillo era ya un centro de capacitación de posibles invasiones a otros países. Y obviamente la política exterior de Estados Unidos, que no podía tolerar aquello. Llegó un momento en que ya Trujillo no le servía, ya fue demasiado lejos. El hecho de haber asesinado a las Mirabal, esa noticia en mi época anduvo el mundo entero. Nosotros no teníamos grandes conexiones con los grandes noticieros extranjeros, pero amigos nuestros que vivían en el exterior se enteraban y aquello fue un rechazo internacional a la muerte de 3 mujeres. Porque a usted no le queda duda que fue Trujillo, que Ramfi Domínguez Trujillo vino aquí esta semana apoyado en estos papeles de la CIA y diciendo que por resultado de lo que pasó, que fue el repudio, o sea, que cómo, en qué cabeza Trujillo podía agenciarse algo que le iba a hacer tanto daño como en efecto le hizo. Y hablan de que en la escena del crimen encontraron el sombrero de Enver Barrera, ¿fue que dijo? Sí. O sea, a usted no le queda duda de que la versión de la CIA usted no la acepta. No solamente no la acepta, mi generación está totalmente convencida de que Rafael Trujillo Molina sabía y ordenó la muerte de las Mirabal. Eso yo no tengo ninguna duda en mi conciencia, ninguna duda en absoluto. No hay un chance de que Johnny Aves se le haya ido la mano y haya tomado extrapoderes, como a veces sucede también. No. Había decisiones en la época de Rafael Leonidas Trujillo Molina que las tomaba él y se le informaba a él. Ese es un cuento que yo jamás me lo voy a tragar porque yo viví esa época. Y ya yo era no un adulto hecho y derecho, pero ya yo andaba por los 20, 21 años. O sea, yo discernía, yo veía, nosotros veíamos, sabíamos. Usted vio a Johnny Aves anoche. Sí. ¿Cómo era Johnny Aves? Que a veces cuando vemos las películas y las historias de Hitler y el Doctor Muerte, y como uno hace paralelismo, y uno como que se lo imagina, ¿cómo era él? Un hombre de, ¿cómo se veía? Johnny Aves García, un poquito obeso, bajito. Si anduviera por la calle ahora ni lo miraríamos, pero obviamente un asesino como el grupo que los rodeaba, un grupo de asesinos que por Dios, cuando yo veo que la gente me trata de suavizar ese tema, de poner argumentos totalmente falsos, bizarros sobre el comportamiento de ese grupo de asesinos que rodeaba a Trujillo,
Pero por Dios, nosotros vivimos eso. Yo no sé si la gente que viene aquí al programa vivió o no vivió, pero yo viví esa época. O sea, a mí nadie me puede venir a hacer un cuento totalmente diferente. Doctor, Pero no solamente eso, con testimonio. Pero yo tuve docenas de amigos en la 40 y en las salas de tortura de la dictadura. Y ese es el testimonio real de lo que estaba pasando. doctor, ¿y qué pasaba con esos torturados antes de la caída de Trujillo? Usted que estaba interno en una clínica, ¿le llegaban casos para atender o ellos lo dejaban morir? Cuando salían de la 40, la mayoría de los muchachos que descubrían que estaban en los movimientos clandestinos, sobre todo el 14 de junio, sucedían dos cosas. Esa persona se enclaustraba en su casa. Era un enemigo del régimen, no podía salir, no podía trabajar, no podía obtener un puesto de trabajo ni público ni privado, ninguna de las dos. Y esa familia quedaba estigmatizada, una familia enemiga del régimen de Trujillo. A todos los miembros de esa familia los excluían de la sociedad. No podían ir a bailes, no podían ir a fiestas, no podían mostrarse en público. No podían ir a la escuela. No, nada, absolutamente nada. Esa familia quedaba como si le hubieran puesto un candado imposible de abrir en sus casas. Y eso fue lo que vivió mi generación. ¿Y no se podía escapar? ¿Cómo la gente no podía salir de aquí? Algunos escapaban. ¿En avión, en barco? No, generalmente atravesaban la frontera, sí. Algunos se fueron en algunos barcos, algunos, un grupo importante se asiló en las embajadas, embajada de Brasil, embajada de México, y fueron a parar algunos a esos países y vivieron un tiempo en esos países. Hay un grupo grande de dominicanos que Venezuela nos ayudó muchísimo, por cierto. ¿Nadie lo molestó a ustedes, a los médicos de esa noche del 30 de mayo? No, se olvidaron de nosotros, por suerte. La providencia divina. Por Dios. ¿Usted se vio en una ocasión de peligro después de esa noche? Por ejemplo, ya no vamos a tener tiempo en este episodio, que yo espero tener más entregas con usted, de lo del 65, pero usted no se vio como en peligro. No, yo estaba afuera. La única vez que yo estuve detenido fue cuando el 14 de junio. Puedo mencionar las dos personas, ¿no? Nosotros pertenecíamos a una célula que más o menos nos dirigía Severo Cabral. Entonces, Pití Huelmón y Pipí Delgado, Trujillo estaba vivo todavía, nos mandaron al sur para reclutar jóvenes para el movimiento clandestino. Fuimos a San Juan, por cierto, que una de las personas que yo iba a reclutar era mi propio padre. Que es otra historia, pero bueno, llegamos a Barahona y allá solamente pudimos hablar con Fello Suberví, Cuando regresamos de Barahona, era tarde en la noche y se nos ocurrió la mala idea de pararnos en el parque de Baní, en unos chinos que tenían un restaurante en el parque de Baní, y ahí nos arrestaron el servicio de inteligencia. Nos arrestaron. ¿En qué que ustedes andan? Por sospecha. No sabían en lo que andábamos, sospecha. Entonces nos detuvieron. Ellos tenían una pequeña, un centro de detención frente al parque. Nos quitaron la ropa, nos interrogaron, no nos torturaron y al otro día nos dejaron ir. Tranquilito. Sí. Doctor, ya para cerrar, cuando pasa lo que pasó durante esos meses, años, según lo que usted recuerda, no ya en la psiquis y lo que hablamos de la herencia, de la mente, del trujillismo que todos tenemos adentro, como cuánto tiempo después usted siente que se extingue el terror, o porque todavía tiempo después siguieron matando gente, Sí. qué sé yo, no sé cuántos años después, ¿cuándo usted siente como que se respiró un aire Sí, de...? yo pienso que ya para las elecciones del 27 de febrero, ya la subida al poder de Juan Bosch, hubo un respiro. En el 63. Sí, hubo un respiro, ahí hubo un respiro y una gran esperanza, obviamente, para muchos de nosotros. Por eso es que el golpe de Estado
contra Juan Bosch fue un punto de inflexión negativo para el país. Nunca la nación llorará suficienmente ese golpe de Estado. Eso fue un punto de inflexión negativo para esta nación. Y para los jóvenes. Sí, porque a usted le puede o no gustar los libros de Bosch o lo que él decía, pero no hay duda ninguna duda de que él trajo de alguna manera ideas nuevas, una visión nueva de lo que era la vida. Bueno, la mayoría de nosotros creíamos, y algunos creen todavía, que la República Dominicana termina en la George Washington. O sea, para nosotros era un mundo totalmente desconocido, sobre todo de las ideas políticas. Entonces Bosch vino a traer eso. Y realmente la nación creo que perdió a un gran presidente. Bueno, con la promesa de que nos sentaremos de nuevo con el doctor José Joaquín Puello, que es nacido en San Juan, mi provincia, Sí, aunque ya sabemos que se crió en distintas provincias por táctica del régimen, ¿verdad? No vaya a hacer cosas. Sí, pero tú y yo hemos comido mucho chenchen, o sea que eso dura por muchos años. ¿Verdad que sí, doctor? Lo felicito, me alegra verlo también. Joven, lúcido, buen mozo, en su gracias. punto. Así es que un privilegio contar y gracias por la generosidad de revivir estos momentos con usted desde el punto de vista de un testigo de excepción, pero de un científico que nos ha explicado lo que pasa con la mente, con los recuerdos, las distintas versiones que se dan, que a veces no es por maldad, aunque yo sí creo que hay gente que todavía tiene sus intereses muy marcados. Y entonces le ponen una tinta, ¿verdad?, a ese cristal para que se vea la verdad como ellos quieren. Así es, y la gente lo hace, bueno, como dije, a veces por omisión, pero muchas veces por comisión. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Colombia, y felicitarte. Que viva la República Dominicana. Sí, señor, 1000 veces. Y que viva San Juan. También. Claro. Muchas gracias, Nuestra doctor. patria chica. Así es.